Son las 8:04 de la mañana, las 7:04 en las Islas Canarias. Soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico. Comenzamos ya nuestra segunda hora y, como siempre, les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía. A partir de las 10:15 aproximadamente, Isabel González con todos ustedes, con la Crónica Rosa, nuestra Crónica Rosa, su Crónica Rosa y, por supuesto, mucha más información y entretenimiento hasta las 12 del mediodía, en una jornada muy parecida a la de ayer, en donde el anticiclón va a hacer acto de presencia en prácticamente todo el país, salvo en el Cantábrico Oriental, donde se esperan precipitaciones, también en Cataluña y en Baleares. En Andalucía, en algún punto, también habrá sobre todo precipitaciones en las zonas de montaña. Atención al viento, que va a soplar con fuerza en Galicia, en el Ampurdán, en Baleares y en el Estrecho. En el centro peninsular les comento que las temperaturas son bastante agradables, las tenemos controladas, 16 grados, que para los que estamos en Madrid, los madrileños o los que se sienten de Madrid y aquí viven, es maravilloso para poder dormir por las noches, sobre todo si tienes que trabajar al día siguiente. Y hoy una máxima de 33, que es una temperatura perfecta. La máxima nacional se va a registrar hoy en Badajoz, allí alcanzarán los 40 grados, y la mínima en Ávila, en León, en Teruel, con 10 grados. Precisamente nos vamos a quedar en Extremadura. En las Urdes estamos muy pendientes de un incendio que se ha declarado y que mantiene activada la situación operativa nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil. Han tenido que ser desalojadas 50 personas, muy pendientes de la evolución de este incendio. Además, sigue fuera de control otro incendio, en este caso en la localidad abulense de Cuevas del Valle. Las rachas de viento van a estar cumpliendo las labores de extinción y se han pedido refuerzos a la UME. No nos olvidamos tampoco de ese terremoto de magnitud 8,8 en la escala de Richter en Kamchatka, poniendo en alerta a las costas de gran parte del Pacífico. En Chile, Gabriel Boric ha activado la alerta en la costa del país. En Rusia ya se ha declarado el estado de emergencia y también en Hawái se ha decretado el estado de emergencia, evacuando las zonas costeras. En principio hay riesgo de tsunami y, por tanto, lógicamente, en estos lugares se han puesto en alerta las autoridades ante lo que pudiese suceder en las próximas horas. Es la mañana. Es radio. Hoy Santiago González, que es un maestro de esto del periodismo, se despide de los lectores del diario El Mundo con su última columna, Adiós. Así se titula la columna de Santiago González, después de escribir 8.000 referencias en la prensa española. No se preocupen ustedes, que van a poder seguir escuchando a Santiago a partir del 1 de septiembre en este programa. Y no sé por qué yo atisbo, olfateo, que vamos a poder seguir leyéndole esa pluma magistral del maestro de periodistas. Como uno se siente orgulloso de esta profesión al escribir, al escuchar y al trabajar con personas como Santiago González, o como Victoria Prego, o como David Gistao, o como el gran Fernando Lázaro, los tres mencionados por Santiago González hoy en su columna. Dice que no menciona a los vivos, a sus compañeros vivos, por temor a olvidarse de alguno de ellos, y lógicamente en esa lista está Federico Jiménez de los Santos. Yo hoy me veo en la obligación de contarles lo que sucedió ayer en el Consejo de Ministros y de lo que hoy prácticamente nadie habla. El Gobierno continúa sin remedio con su política de acoso y derribo a los medios y periodistas críticos con el poder. Se creará el Registro Estatal de Medios. Una campaña impulsada desde el Ejecutivo a partir de las publicaciones sobre el caso Begoña Gómez y que el Gobierno, fíjense ustedes, ha bautizado como Plan de Acción para la Democracia. Alguien podrá abrir un digital sin estar en el registro, pero lo que establece el registro es que, en primer lugar, en el caso de no registrarse, se podrán aplicar sanciones. Habrá sanciones para quien no registre el medio. En este caso, el Consejo de Ministros remite al Congreso la que han venido a denominar Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, y que no es otra cosa, se lo voy a traducir, que un control sobre los medios que solo van a recibir publicidad institucional si se inscriben en una especie de registro de medios donde hay que contar la titularidad del medio, su organigrama y su estructura empresarial. Es decir, si no hay registro, no hay campaña institucional. Será seguramente un requisito objetivo para las campañas de publicidad institucional. Y como suele hacer el Gobierno, todo matizado con un falso filtro de seguridad y de transparencia.
el estar en el registro que garantiza la transparencia y garantiza el derecho de los ciudadanos a conocer quién está, quién es el dueño y quién financia esos medios de comunicación. La ley se parece demasiado a esa de censura franquista promulgada en el año 38 y que permitió el control de la prensa durante la Guerra Civil. El ministro que dirige Óscar López, el ministerio que dirige Óscar López y la CNMV van a ser los órganos controladores censores, como queda también establecido en esa nueva ley que va a entrar en vigor cuanto antes, según explicaba ayer el ministro Óscar López, y que decía que se emocionaba al hablar de esta cuestión porque le gustaba muchísimo. No tenemos ninguna duda al respecto. La ley llega cuando ya en la práctica el Gobierno opera como un órgano censor que limita las ruedas de prensa, otorga el turno de pregunta a los medios afines y controla hasta límites insospechados a los periodistas. Para muestra, un botón. Ayer en Marivent se dieron 2 turnos de pregunta al presidente del Gobierno, a la periodista de Radio Nacional de España y al del diario Última Hora de Baleares. Se preguntó a Sánchez sobre el fiscal general del Estado, las infraestructuras y la inmigración irregular. ¿Se puede llamar rueda de prensa a 2 preguntas que le pueden realizar los periodistas al presidente del Gobierno? No, eso no es ni Nos quedamos, en rueda de prensa se supone que es un amplio turno de preguntas en donde todos los medios presentes, o al menos un alto porcentaje de los allí presentes, pueden preguntar al personaje o al protagonista de turno que está compareciendo. Ayer, 2 preguntas, Radio Nacional de España y Última Hora. El lunes, en el balance del curso político del Gobierno, 4 preguntas, no se crean ustedes que más. El diario El País, Antena 3, Agencia EFE y TV3. Se preguntó al presidente del Gobierno en ese balance final de curso político, sobre presupuestos, sobre un adelanto electoral, sobre los aranceles, sobre Gaza, sobre los socios del Ejecutivo y una solo sobre corrupción, que dio lugar a 19 segundos de respuesta del presidente del Gobierno, donde además Pedro Sánchez hablaba en singular de la corrupción, hablaba de este caso de corrupción que afecta al partido que yo presido. El País, Antena 3, Agencia EFE, TV3, 4 preguntas. ¿Esto es una rueda de prensa de un balance final del Ejecutivo? Yo creo que no. La verdad es que es nefasto tener un gobierno censor, pero si me apuran es mucho peor la autocensura que nos imponemos los informadores, que en vez de promover campaña contra los censores, es decir, contra el gobierno en este caso, las emprendemos contra los periodistas que hacen las preguntas incómodas. Y sí, me estoy refiriendo a esos periodistas, compañeros, que entraban en el Congreso de los Diputados y hacían las preguntas a los diputados que parece ser que el resto de periodistas o de compañeros no querían escuchar. Porque esta es otra cuestión que a lo mejor los informadores nos tenemos que plantear. Nos molesta que debido a esa autocensura que nos hemos autoimpuesto, los compañeros que trabajan de una manera más libre puedan hacer esas preguntas, porque parece que sí. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha asegurado que nadie podrá nunca decir que él ha presionado a un medio de comunicación. Nadie podrá decir nunca que yo he presionado a un medio de comunicación. Bueno, con esta ley que está promulgando, yo creo que sí que lo hace. En cualquier caso, hoy es un buen día para denunciar lo que está haciendo este gobierno, para denunciar lo que ya ha conseguido este gobierno, y en homenaje a periodistas como, por ejemplo, Santiago González, que, como les decía, hoy se despiden del diario El Mundo. Creo que es nuestra obligación hacerlo y denunciarlo. Es la mañana. Es radio.
Luis Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí vamos a seguir, por supuesto, informando, y hoy la noticia del día es que Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, está a un paso de sentarse en el banquillo. Eso es, el Supremo avala su procesamiento al tener indicios suficientes en la filtración de los datos privados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se trata de un hecho sin precedentes, ya que supone que por primera vez un fiscal general del Estado se siente en el banquillo, mientras desde la carrera fiscal consideran una anomalía que García Ortiz continúe en el cargo y no dimita. Las asociaciones de jueces y fiscales subrayan que es absolutamente imprescindible que el fiscal general realice una profunda reflexión ante el impacto negativo que puede suponer en la institución. También destacan que esta situación refleja un claro síntoma de debilidad de los principios en la defensa del Estado de Derecho. En clave política, las reacciones no se han hecho esperar. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pide que García Ortiz dimita porque quien se sienta en el banquillo de los acusados, dice, no puede perseguir delitos. El presidente del Gobierno, sin embargo, cierra filas con el fiscal. Escuchamos a Sánchez y al secretario general de los populares, Miguel Tellado. El Tribunal Supremo ha decidido hoy enviar al fiscal general del Estado al banquillo. ¿Cree usted que ha llegado ya el momento de que Álvaro García Ortiz presente su dimisión para preservar el prestigio de esta alta institución, de la Fiscalía? Nosotros respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y, por tanto, cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España. El fiscal general del Estado es el máximo encargado de promover la acción de la justicia en nuestro país. Pero con Sánchez se ha convertido precisamente en todo lo contrario, en un acusado por presuntamente haber cometido un delito gravísimo. Al fiscal general del delito, al fiscal general del borrado de los móviles, al fiscal que se comporta desde el primer día como abogado de los Sánchez y de los Gómez, le decimos que deje de manchar una institución del Estado como es la Fiscalía General, que abandone ya. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, adelántalos, ¿cuál va a ser a partir de ahora ese calendario para el fiscal general del Estado? Bueno, pues después de la resolución de ayer de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo, digamos que la siguiente fase será cuando el magistrado instructor del caso, Ángel Luis Hurtado, pues dicte el auto de apertura de juicio oral, que eso ya lo que va a significar es que se manda directamente al banquillo de los acusados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En teoría ya pues no deja de ser simplemente pues un mero trámite, no se puede descartar que el propio instructor pues dicte ese auto en los próximos días y luego ya pues se quedaría a la espera de que el Tribunal Supremo pues compusiera el tribunal que va a juzgar al fiscal general del Estado y se supiera la fecha en la cual se va a producir pues esa vista oral contra Álvaro García Ortiz. No hay de momento, por tanto, ninguna fecha establecida, pero más o menos ¿cuánto calculas tú que podría retrasarse este proceso? Pues yo creo que va a ser cuestión de meses y teniendo en cuenta que es un caso pues especialmente sensible porque afecta nada más y nada menos que al fiscal general del Estado, digamos que no tendría que retrasarse mucho, aunque ya sabemos que siempre hay se tarda mucho en pues convocar, digamos, en organizar esas vistas orales, esos juicios, pero yo creo que al ser en el Tribunal Supremo y ser una cuestión tan sensible como el fiscal general del Estado tendría que ser cuestión de unos cuantos meses ver al fiscal general del Estado ya sentado en el banquillo de los acusados para defenderse de ese delito de revelación de secretos por el cual ha sido procesado. ¿Hasta dónde va a llegar Álvaro García Ortiz? Te lo pregunto porque ayer, después de conocer la resolución del Tribunal Supremo, muchos apuntaban a la posibilidad de que el fiscal general del Estado presentase su dimisión. Sin embargo, después de escuchar al presidente del Gobierno volver otra vez a apoyarle y hacer una defensa cerrada de su fiscal general del Estado, bueno, pues las informaciones lógicamente apuntaban a que este término no se va a producir y además, bueno, sitúa a altas instituciones del Estado, nada más y nada menos que al jefe del Estado, el rey, en situaciones un poco incómodas o muy incómodas porque la apertura del año judicial coincidirán, si nadie lo remedia, si el propio fiscal general del Estado no presenta su dimisión, el rey de España y Álvaro García Ortiz.
Sí, yo creo que al final Álvaro García Ortiz se ha enrocado en el puesto, ¿no? Dice que él no renuncia porque si no sería un síntoma de debilidad para la institución y que él quiere una fiscalía fuerte. Esa es la excusa. La realidad es que sigue siendo pues una persona necesaria en la trama judicial del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Volvemos a escuchar al propio presidente del gobierno respaldando públicamente a Álvaro García Ortiz. Desde luego Álvaro García Ortiz tendría que haberse ido a su casa en el momento en el que fue imputado. Han pasado meses, ahora ya estamos hablando de que ha sido procesado y que ya es cuestión de unos pocos días que sea enviado directamente a juicio, y desde luego no tiene pinta que Álvaro García Ortiz pues se baje de la burra y vaya a dimitir, con lo cual es verdad que no podemos descartar que la apertura del año judicial pues el rey Felipe VI tenga que estar sentado al lado de un fiscal general del Estado, camino del banquillo de los acusados, y tampoco podemos descartar que pues acabe siendo fiscal general del Estado cuando se siente finalmente en el banquillo de los acusados, porque desde luego tiene pinta de que no tiene ninguna intención de renunciar al cargo, más que nada porque sigue respaldado por el poder, sigue respaldado por Pedro Sánchez y por el gobierno, y nos encontramos también con un vacío legal, y es que no estaba contemplada en la ley ver a un fiscal general del Estado camino del banquillo. Entonces lo normal tendría que ser que fuera suspendido de funciones, al menos temporalmente, mientras es juzgado, y ser apartado como fiscal general del Estado, pero como nadie estaba preparado, no se pensaba nunca que esto pudiera pasar en España, pues obviamente la ley tampoco lo contempla. Nos íbamos a ver con una paradoja si hubiera sido la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, procesada finalmente. Nos íbamos a ver con la paradoja de que Álvaro García Ortiz tendría la responsabilidad de suspender en funciones a Pilar Rodríguez, mientras él no podría ser suspendido en funciones porque no lo contempla la ley. Finalmente, pues Pilar Rodríguez se ha librado y Álvaro García Ortiz pues puede seguir desempeñando sus funciones a pesar de que va camino del banquillo. Claro, es muy interesante todo esto que nos estás contando, y lo que viene a situar es en el plano de la gravedad de la situación en la que estamos. Es decir, es un hecho insólito, inaudito en la historia de la democracia en España y judicial en España, de una gravedad extraordinaria. Por primera vez el fiscal general del Estado sentado en el banquillo de los acusados y sin renunciar a su responsabilidad, ¿no? La resolución de los magistrados es muy clara, deja frases muy elocuentes, como por ejemplo habla de una acción coordinada e impulsada por el propio García Ortiz, habla de ese frenético intercambio de las comunicaciones para desmentir la noticia, habla también de que no puede pasarse por alto el borrado de los correos del fiscal, también de los mensajes de WhatsApp, y al mismo tiempo deja claro que este borrado ha impedido que la investigación fuese más accesible para los investigadores que estaban tratando de acceder a esos datos, y que al mismo tiempo ha servido como justificación para la defensa de Álvaro García Ortiz, que llegó incluso a decir que ese borrado ha imposibilitado que la defensa del fiscal general del Estado fuese todo lo buena que ellos que podía ser, porque se habían destruido pruebas para su defensa. Algo que también en la resolución queda claro, que cuando uno borra unos datos es porque entiende que se puede ver perjudicado por esos datos y no beneficiado por los mismos. Sí, así es. Obviamente los magistrados del Tribunal Supremo, hay que dejar claro que no ha habido unanimidad respecto a enviar a Álvaro García Ortiz a juicio, ¿no? A confirmar ese procesamiento, porque de los 3 magistrados que conforman la sala, Julián Sánchez Melgar, Eduardo de Porres y Andrés Palomo, pues este último, Andrés Palomo, ha formulado un voto particular en el cual pues apreciaba que no había indicios suficientes para mandar a Álvaro García Ortiz al banquillo de los acusados, y es verdad que los otros 2 magistrados sí que aprecian efectivamente pues indicios suficientes para que se siente en el banquillo Álvaro García Ortiz, y hacen referencia efectivamente pues como un hecho que apunta a indicio criminal el hecho de que Álvaro García Ortiz pues eliminara tanto los mensajes como los correos electrónicos, porque como dicen los magistrados, obviamente cuando se produce esa eliminación de información es porque Álvaro García Ortiz se teme que la justicia pueda encontrar algo desfavorable
fraude contra él si se hubieran conseguido recuperar esos mensajes de WhatsApp y esos email que se intentó hacer por parte de la UCO por orden del juez instructor Ángel Luis Hurtado, pero que al final no fue posible. También otro argumento importante es el que hace referencia pues a la famosa nota de prensa que se publicó pues el 14 de marzo de 2024, el día después de la filtración, y que en esa nota de prensa que ordenó pues Álvaro García Ortiz y que fue remitida a todos los medios de comunicación por la Fiscalía Provincial de Madrid, que dirige Pilar Rodríguez, la conocida como fiscal Cianuro, que al final se va a liberar del banquillo, y en esa nota de prensa pues incluían frases textuales de los correos electrónicos de la negociación entre el abogado de Alberto González Amador y del fiscal del caso Julián Salto. Ahí los magistrados del Tribunal Supremo dicen que por mucho que la Fiscalía esté en su derecho de intentar pues desmentir una supuesta información que no es veraz según la propia Fiscalía, lo que no puede justificar eso es cometer un delito, que es cometer un delito de revelación de secretos, incluyendo en esa nota de prensa frases textuales de unos correos electrónicos que son reservados. ¿Cómo ha sentado la resolución del Tribunal Supremo en las asociaciones de fiscales? Bueno, la verdad es que las asociaciones de fiscales vuelven a insistir otra vez, ¿no?, en que hay que evitar por todos los medios que Álvaro García Ortiz pues siga siendo fiscal general del Estado una vez se siente en el banquillo de los acusados, porque obviamente pues supone un descrédito más para una carrera fiscal ya muy dañada en los últimos años, desde que cogieran al frente de la Fiscalía General del Estado pues a Dolores Delgado y ahora a Álvaro García Ortiz. También es cierto que yo creo que se esperaba que la resolución del Tribunal Supremo fuera unánime, que los tres magistrados estuvieran de acuerdo en mandar a Álvaro García Ortiz, y por otro lado también ha sorprendido mucho, ¿no?, esa exoneración de Pilar Rodríguez, también por unanimidad de los tres propios magistrados, que consideran que no hay indicios, o sea que de alguna forma se ha descafeinado un tanto pues el procedimiento en ese aspecto, y yo creo que también esto supone un balón de oxígeno para el gobierno de Pedro Sánchez y para el propio fiscal general del Estado, el ver que dos de los tres magistrados han apoyado mandarle a juicio, pero ese tercer magistrado no estaba de acuerdo, y esto abre la posibilidad de que otros magistrados del Tribunal Supremo piensen lo mismo que el magistrado Andrés Palomo, y que en un momento dado pues Álvaro García Ortiz se pudiera librar, ¿no?, de ser condenado en ese procedimiento, porque al final la resolución que vimos ayer pues parecía más que un auto que confirmaba un procesamiento, pues una sentencia adelantada, ¿no? En otro tipo de procedimientos que no afectan, por supuesto, al fiscal general del Estado o que no se celebran al Tribunal Supremo, con los indicios que había en la causa, pues tendría que haber sido enviado sin ningún tipo de problema a juicio de forma unánime, con esos mismos indicios cualquier otra persona, pero estamos hablando del Tribunal Supremo, estamos hablando del fiscal general del Estado, y parece que ayer, más que confirmar el procesamiento, era ya prácticamente la sentencia condenatoria o no, y el voto particular que considera pues que no tendría que haber sido condenado, ¿no? Muy curioso, efectivamente. Te voy a pedir que prestes atención al siguiente audio, Miguel Ángel. Sí. Bueno, yo creo que, a ver, es evidente que hay quien está loco por meterme a mí en la historia esta, ¿no? Y bueno, pues cogen una grabación de 1 hora, por cierto, que ya fue recogida en el informe de... ¿Te das por aludido? Es el ministro Óscar Puente. Lo digo porque como tú publicaste el audio de Koldo, en donde se habla de que Óscar sí que abre la puerta, sí escucha, en este caso a Santos Cerdán, ¿te das por aludido? ¿Tú quieres meter en la historia al ministro Óscar Puente? ¿Tienes algún interés o cómo? Bueno, yo creo que al final ellos solos se están metiendo en la historia, ¿no? Y yo creo que en los últimos meses, en este caso de la trama Koldo, hay unos cuantos nombres que están empezando a sonar con más fuerza, aunque todavía no estén investigados y tal, pero empiezan a sonar ahí en el ambiente. Uno es José Blanco y otro es Óscar Puente. O sea, entiendo su siempre elocuencia por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, pero lo cierto es que al final
Koldo y Ábalos están hablando en ese audio efectivamente de que Santos Cerdán quiere colocar a 2 personas que le ha pedido la constructora Acciona como altos cargos del Ministerio de Transportes y que Óscar Puente le escucha, porque Óscar Puente pues escucha a Santos Cerdán y es receptivo de alguna forma a intentar meter a esta gente, con lo cual pues Óscar Puente, más allá de sus comentarios en los que intenta ser pues dicharachero y gracioso, pues yo no estaría tan tranquilo, ¿no? Porque cuando ya empieza a sonar algo, en unos meses ese ruido inicial se puede al final transformar en otra cosa, ¿no? Bueno, con lo cual, de hecho, hoy, Miguel Ángel, estamos hablando precisamente de esa obra que afecta a la estación de Albal en Valencia y que está siendo estudiada por la Agencia Valenciana Antifraude, en donde efectivamente nos llevan a esa etapa en donde Blanco era el máximo responsable del departamento, del que luego pasó a ser máximo responsable Ábalos y del que luego pasó a ser máximo responsable Óscar Puente. Y aquí hay una serie de cargos y de puestos, y estoy pensando en la señora Pardo de Vera, estoy pensando en el máximo responsable de carreteras, que mantuvieron ese cargo durante muchísimo tiempo con los 2 ministros, o que al menos fueron, digamos que recomendados, ¿no? Y ahí, bueno, pues parece que esa trayectoria en ese ministerio se mantenía, ¿no? Sí, porque al final, Rosana, empieza a vislumbrarse pues una pauta, ¿no? Y es que los ministros de Transportes y los secretarios de organización del PSOE acaban pringados en esta historia. Y ahí pues tenemos, como decías, pues a Ábalos y a José Blanco, los 2 fueron secretarios de organización del PSOE y ministro de Transporte, y ahora tenemos a Óscar Puente, que también es ministro de Transporte. Con lo cual empieza aquí a haber un run que desde luego es una pauta que se repite y que afecta a los secretarios de organización socialistas y a los ministros de Transporte, y no se puede descartar efectivamente que al final Óscar Puente, por una cosa o por otra, pues puede acabar incluso imputado en esta causa, con lo cual pues él se lo toma mucho a broma. Hay que decir que cuando se incluyen determinados nombres en un informe de la UCO, no es una cuestión anecdótica, es decir, la UCO, de toda la información que dispone, plasma en su informe lo que considera que puede haber indicios delictivos. No es una cuestión simplemente que diga, mira, pues voy a meter esto que es un chascarrillo, voy a meter al ministro también que lo nombran. No, es porque la Policía Judicial, que es la UCO, considera que en esas conversaciones, en esos mensajes, en esos audios, podrían existir indicios delictivos y los pone en conocimiento del magistrado instructor para que acuerde lo que considere oportuno. Con lo cual, pues que no se lo tome tanto a guasa el ministro Óscar Puente, porque a lo mejor pues en un futuro cercano le acaba salpicando más de lo que él mismo cree. Era una guasa nerviosa, diría yo, ¿no? Se denotaba también su estado de nerviosismo. Bueno, la gran pregunta, Miguel Ángel, ¿coges vacaciones? Sí. Sí. O sea, bajamos la persiana, pero la dejamos con rayitas, ¿no? Un poco a medias, no echamos el cerrojo, ¿no? Hombre, yo creo que en principio ya siempre pues en el mes de agosto pueden pasar cosas, pero yo creo que lo que todos esperamos y que todo el mundo llama las famosas bombas, yo creo que hasta septiembre pues no, en principio no tendría que haber esas bombas. Bueno, pues salvo que suceda algo en las próximas horas, date por despedido por mi parte, aunque no descarto que mañana a lo mejor tenga que volver otra vez a hablar contigo. Descansa muchísimo, Miguel Ángel, desde luego te lo has merecido. Menudo curso, menuda temporada, porque a partir del 1 de septiembre estamos aquí esperándote. Por supuesto, Rosana. Tú también, y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un abrazo, Miguel Ángel Pérez. Y para todos aquellos que nos siguen, pues ya saben ustedes que todo el trabajo de Miguel Ángel está en Libertad Digital. Por supuesto, en su canal de YouTube también le pueden observar, en sus especiales, en sus vídeos. Ahí toda la información para todos aquellos que le echen de menos, que seguro que serán muchos. Ahí lo pueden localizar y siempre está registrado y grabado, así que le van a poder seguir viendo. Vamos a hacer una pausa, son las 8:32, 7:32 en Canarias, y enseguida regresamos para recordarles cómo se pueden poner en contacto con nosotros y ayudarnos a reflexionar sobre todas las noticias que tenemos encima de la mesa. Hoy tendremos que hablar del fiscal general del Estado. Enseguida lo hacemos. Es la mañana. Jaime Fernández, buenos días de nuevo. Buenos días. Bueno, ¿qué les vamos a preguntar hoy a los oyentes? Hoy queremos conocer su opinión sobre la situación judicial del fiscal general del Estado. Recordamos que el Tribunal Supremo ya ha confirmado el procesamiento de Álvaro García Ortiz, mientras el gobierno hace oídos sordos y Pedro Sánchez dice creer en su inocencia. Por eso les preguntamos a nuestros oyentes qué les parece este camino al banquillo del primer fiscal general imputado en la historia de la democracia española, su rechazo absoluto a dimitir o la inacción de un ejecutivo que le apoya a pesar
pesar de todo, entre otras cosas. Ya nos pueden dejar sus opiniones en nuestro Instagram, @eslamañanadefjl, o a través de un audio WhatsApp en el 648 91 92 60. Muy bien, pues les recuerdo también que a partir de las 9:20 con todos ustedes también estará Paco Núñez, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, y por supuesto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, también la pueden dejar en nuestro audio WhatsApp. Enseguida comienza la tertulia con Carmelo Jordá, Tomás Cuesta y Pablo Planas. Es la mañana. Es radio.